Hola a todos, vamos a ver el punto 5 de la unidad de geometría y este punto 5 se llama teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras surge en un triángulo rectángulo, ¿vale? Y esto es una condición necesaria. Aquí delante tenéis un triángulo rectángulo y un triángulo rectángulo, recuerdo que es aquel que tiene un ángulo interior de 90 grados. En este caso es este de aquí, que muchas veces se hace esta señal, ¿vale? Indicando que es un ángulo, perdón, un triángulo rectángulo en el caso de que haya dudas, ¿vale? Este ángulo tiene 90 grados, es un ángulo recto. Eh, entonces vamos a analizar un poco los tres lados de un triángulo rectángulo y le vamos a asignar nombres, ¿vale? Eh, el ángulo, perdón, el lado que está opuesto o enfrente del ángulo de 90 grados, es decir, vamos a quitar esto, el ángulo de 90 grados, pues el lado que está enfrente es el más largo, siempre, del triángulo rectángulo. Aquí creo que se puede más o menos apreciar bien, pero en el caso de que tengáis dudas, creedme, siempre es más largo el lado que está enfrente al ángulo de 90 grados y se llama hipotenusa. Un triángulo rectángulo no siempre tiene que estar colocado de esta forma, ¿de acuerdo? Vosotros tenéis que localizar el ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente o es opuesto se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman en general catetos, ¿vale? No tiene cada lado un nombre en concreto, simplemente, pues este es un cateto y este otro lado es otro cateto. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que demostró Pitágoras, hacía mucho tiempo, ¿vale? Es que si en el lado de la hipotenusa hacemos un cuadrado, y lo que he hecho es un cuadrado, pero para cada lado del triángulo. Entonces, el cuadrado rojo tiene como base la medida de la hipotenusa. El cuadrado verde tiene de lado, aquí era más sencillo, ¿vale? De hacer. Tiene como lado lo que mide el cateto de abajo y igual para el cuadrado azul que tiene el mismo lado que el otro cateto, ¿vale? Vale. Bueno, pues lo que demostró Pitágoras es que el área de este cuadrado, ¿vale? Este área, era igual al área del cuadrado azul más, vamos a poner la tilde aquí, más el área del cuadrado verde. ¿Mm? Era curioso, ¿vale? Entonces el área del cuadrado rojo es igual al área del cuadrado azul más el área del cuadrado verde. Esto se tradujo en la siguiente fórmula porque el área, ¿cómo se escribe? El área de un cuadrado. Pues en este caso sería lado por lado, ¿no? En todo caso. Vale, vamos a llamarle al lado del cuadrado rojo, le vamos a poner que mide A, ¿de acuerdo? El lado del cuadrado verde va a medir B y el lado del cuadrado azul va a medir C, ¿vale? Lo que sea, pero siempre que se cumpla esta igualdad, ¿vale? Que el área roja sea igual al área azul más el área verde. Bien, pues esto si lo expresamos en una fórmula, ya que el área del cuadrado es lado por lado, tendríamos que el área roja, voy a escribirlo también en rojo, sería al cuadrado, ¿no? Porque es lado por lado, es lado al cuadrado, ¿vale? El área de un cuadrado es igual al área del cuadrado verde, que es lado por lado, b por b, que es b al cuadrado, más el área del cuadrado azul.
más t al cuadrado. Y esta identidad es el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Vamos a escribirlo aquí. Este es el teorema de Pitágoras. Y este teorema nos va a permitir calcular lados de triángulos conociendo los otros dos lados. Vamos a ver diferentes ejemplos. Vamos a poner el primer ejemplo. Suponemos un triángulo rectángulo donde sabemos la medida de los catetos, ¿vale? Vamos a suponer que este mide 5 centímetros y este mide 12 centímetros. Tenemos que hallar la hipotenusa. Aplicamos la fórmula a al cuadrado, que va a ser la hipotenusa. Una cosa, aquí estoy siguiendo las mismas letras, ¿vale? Que he puesto en la fórmula. Vosotros en los ejercicios podéis encontrar diferentes letras, no tenéis que guiaros por las letras. Vosotros os tiene que quedar claro que aquí al cuadrado es el área del cuadrado que forma la hipotenusa. Es decir, esto es hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Lo voy a escribir porque esto es más importante cómo lo veáis escrito que con las letras, ¿vale? Entonces, la hipotenusa al cuadrado o el cuadrado de la hipotenusa, ¿vale? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Veis que el teorema no viene expresado como áreas, sino simplemente el cuadrado de la hipotenusa o la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Pero es lo mismo que he dicho de las áreas, ¿vale? El área del cuadrado grande es igual a las áreas de los otros cuadrados. Pero el teorema de Pitágoras lo veréis así expresado, ¿vale? La hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a ponerlo como para que quede todo igual, más fácil de recordar. El cuadrado de la hipotenusa es lo mismo, ¿eh? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, pues este es el teorema de Pitágoras de forma escrita, ¿vale? Bien. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y de aquí lo quito. Vale, para que esté justo al lado del título. Bien, vamos a con el ejemplo. Entonces, lo que me refiero es que aquí, al comienzo de la igualdad, o digamos que puede estar al principio o al final, pero esto es la hipotenusa, ¿vale? Esto es importante. ¿Vale? Esto es la hipotenusa, siempre. Aquí no vais a tener un cateto despejado solo, ¿vale? Va a estar en una parte de la ecuación la hipotenusa sola. Bien, esto es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. O al contrario, 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Da igual el orden, ¿de acuerdo? Al cuadrado es igual a 25 más 144. Sumamos, ¿vale? Son los cuadrados. Esto es igual a 169 y para hallar tenemos que hacer, ya que está al cuadrado, la raíz cuadrada. Vale. En este caso da un número exacto que es 13 centímetros. Pero en muchos casos vais a obtener números decimales, ¿de acuerdo?
En el caso de que obtengáis un triángulo donde todos sus lados son números enteros, ¿vale? Aquí esto es igual a 13, se llama triángulo pitagórico, ¿vale? Porque todos los números son enteros. Pero ya digo que muchas veces vais a obtener resultados decimales. Vamos a ver otro ejemplo. Y en este caso vamos a hallar un cateto. Vamos a hacer para que veáis que los triángulos, bueno, lo hago siempre con el ángulo de 90 grados aquí, pero bueno. Esto va a medir 15 centímetros. Esto va a medir, vamos a ver que lo haga más o menos proporciona 6 centímetros. Y tenemos que hallar un cateto, que vamos a poner la misma letra, vamos a llamarle C, pero que sepáis que pues, lo vais a encontrar con diferentes letras, ¿vale? Vamos a quitar esto. Vale. Como digo, comenzamos siempre con la hipotenusa, no podéis empezar con un cateto. Insisto, lo podéis poner al principio, lo podéis poner al final solo, ¿vale? De esta forma, me refiero. Me voy al ejemplo anterior, ¿vale? De esta forma también lo podéis poner, da lo mismo, pero que sepáis que, así, que tiene que ir solo, en una parte, en un lado de la ecuación, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, lo escribimos, empezamos por la hipotenusa, 15 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. Aquí sí que da igual el orden de cómo pongáis los catetos, si uno delante, otro detrás, eso da igual. Más c al cuadrado, 15 al cuadrado son 225. Esto es igual a 36 más c al cuadrado. Bien, yo tengo que despejar la c. Entonces, como la incógnita está en la derecha y es positiva, lo voy a dejar a la derecha, ¿vale? Entonces, este número 36 lo tengo que pasar al otro lado restando. ¿Ves? Estoy resolviendo una ecuación. Lo único es que la incógnita la estoy dejando en la derecha. ¿Por qué? Porque es más simple, es más sencillo. Ya que es positivo, lo dejo ahí positivo. Si lo pasase la C al otro lado, que lo puedo hacer, pues me quedaría negativo y, bueno, sabéis que siempre es más sencillo tratar con números positivos. Bien, restamos, esto es 189, igual a C al cuadrado. Bueno, ahora tengo que despejar la C, porque está C al cuadrado. Y así la pongo aquí a la izquierda, no hace falta que cambiéis ningún signo. Si yo quiero esto pasarlo aquí y esto ponerlo aquí al principio, no tenéis que cambiar ningún signo, no es necesario, ¿vale? Entonces, C es igual, ¿vale? Y si no podéis hacer esto, da igual, ponerlo a la derecha, ¿vale? Así de esta forma, da lo mismo, ¿vale? Raíz cuadrada de 189, que esto, como veis, ya da decimal. Y esto vamos a aproximarlo a dos cifras decimales, 13,75. ¿Vale? Esto es lo que me diría el cateto, que como veis sigue siendo más pequeño que la hipotenusa. Bien, el teorema de Pitágoras para los siguientes puntos nos va a permitir hallar lados de polígonos. Por ejemplo, para que veáis el caso de un rombo, ¿vale? No voy a hacerlo el ejemplo porque esto lo veremos después. Si yo trazo las diagonales de un rombo, ¿vale? Imaginad que yo doy un lado del rombo, ¿vale? Todos los lados son iguales en un rombo y os digo que esto mide 10 centímetros. Pero, bueno, y esta parte de aquí, la mitad de esta diagonal, ¿vale? Vamos a suponer que mide, a ver, que vea, 5 centímetros, ¿vale? Y yo quiero hallar este lado, que le voy a llamar X, ¿vale? Por ejemplo. Bien, pues, ¿cómo lo haríamos? Utilizando el teorema de Pitágoras. Veis que aquí tenéis un triángulo rectángulo, ¿m? Y donde 10 es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque este es el ángulo de 90 grados y opuesto a ese ángulo está la hipotenusa, ¿vale? Pero esto lo veremos en los siguientes puntos para hallar medidas de polígonos y así calcular sus áreas, ¿vale? Y también lo vamos a practicar en ejercicios ahora. Venga, un saludo, hasta luego.